Bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento, un programa de investigación de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña el doctor Luis Beltrán Pérez Rojas, docente e investigador de nuestra universidad. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, Ernesto, gracias. Bienvenido por acá y cuéntenos de qué investigación vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los problemas más delicados que tiene la educación superior en Colombia, que es la deserción de los estudiantes de la universidad. Bueno, esa deserción, ¿ustedes la estudian solo en la universidad o en distintas universidades? La investigación que nosotros hicimos se realizó en la Universidad de Medellín solamente, pero en la parte de análisis comparamos los resultados con algunas investigaciones hechas a nivel nacional y a nivel internacional. Doctor Luis, ese problema de la deserción, ¿de dónde surge el interés? ¿Es un problema muy latente en todas las universidades o por qué surge ese interés para investigar sobre este tema? El problema de la deserción de los estudiantes es tan delicado que las universidades estaban un poco ajenas a la trascendencia que podía tener esta problemática. Simplemente reemplazaban los estudiantes, abrían nuevos cupos y parecía que no hubiera ningún problema serio, pero incluso el mismo Ministerio de Educación, hace más o menos unos 2 años, empezó a preocuparse de una manera significativa y a buscar las causas por las cuales sus estudiantes abandonaban los claustros universitarios. La Universidad de Medellín también se preocupó muchísimo por conocer, porque existían hipótesis solamente, pero no había estudios confirmados en la universidad de qué era lo que acontecía o por qué sus estudiantes se iban retirando de la universidad. Entonces, por solicitud de Vicerrectoría Académica, el grupo nuestro, que se llama el Grupo Sigma, se encargó de hacer esta investigación y retomamos estudiantes desde el año 1997 hasta el año 2003. ¿Pero había además un interés personal suyo, Luis, por este tema o fue a partir de ese encargo? Existía un interés en nosotros, pero no propiamente por la deserción como tal, sino por el estado de desarrollo de la inteligencia con que llegaban los estudiantes a la universidad. Porque nosotros consideramos que una gran deficiencia es que se parte de supuestos y los profesores de la universidad muchas de las veces no se detienen en conocer la realidad como tal, sino que parten de lo que ellos consideran que de alguna manera pues deben llegar sus estudiantes capacitados y sobre ellos plantean sus sistemas de evaluación, sus metodologías, sus lecturas, sus procesos de realimentación y resulta que muchos estudiantes no tienen el desarrollo cognitivo suficiente para soportar este tipo de exigencia. ¿En qué consiste ese fenómeno de la deserción? Pues como de qué se trata propiamente ese fenómeno Como de la tal, deserción. sí. A ver, la deserción es uno de los términos más inapropiados que se le pueden asignar a este fenómeno de las universidades. La deserción es un término que se toma del vocabulario especializado de tipo militar. En el ámbito militar se considera que un desertor es una persona que es cobarde, que renuncia a sus ideales y que por el hecho de retirarse generalmente de manera clandestina debe tener grandes sanciones por su hecho de cobardía. Ese término lo acuñaron a la educación que nada tendría que ver pues con eso. De hecho hay estudios donde plantean otro tipo de terminología diferente. Pero digamos que también 90% de las instituciones y de los investigadores han adoptado esta temática y desde ese punto de vista diríamos nosotros que resultaría un poco difícil cambiar esta acepción. Inclusive hay investigadores que utilizan términos más fuertes, como por ejemplo mortalidad académica, por asociación con los procesos de la vida, que nosotros en uno de los capítulos también retomamos esa terminología y la analizamos desde el punto de vista de la esperanza de vida, así como el que ingresa a la universidad tiene una esperanza y una expectativa de poderse graduar. Entonces, la deserción básicamente significa el abandono de los estudiantes de la universidad por causas voluntarias o por causas de tipo académico que significarían una sanción para el estudiante. Vamos a ir a unos mensajes, Luis, y ya regresamos con más laberintos para seguir hablando de deserción universitaria.
Seguimos en Laberintos, hoy estamos con el doctor Luis Beltrán Pérez hablando sobre el tema de la deserción estudiantil a nivel universitario. Doctor Luis, ¿por qué es importante para las universidades estudiar el tema de la deserción? El fenómeno de la deserción ha ido creciendo en el país, lamentablemente, por múltiples factores, pero su importancia radica en que en ella se deriva en gran parte la subsistencia de las universidades, especialmente de las universidades privadas, porque la mayoría de estas universidades generan sus ingresos de lo que pagan sus estudiantes por estar en la universidad. Como las tasas de deserción son tan altas, específicamente en algunas carreras, otras, para poder establecer un punto de equilibrio, tienen que compensar aquellas cuyo nivel de deserción es extremadamente alto. Entonces, si el fenómeno de la deserción crece por una parte y por otra parte desciende el nivel de ingresos, la subsistencia de las universidades está en peligro. Como estas universidades no son subsidiadas por el Estado, cada quien tiene que tener vida propia y de alguna manera la trascendencia de su supervivencia está dada por la importancia que le dan a este fenómeno. Como el fenómeno es prácticamente universal, o sea, no es solamente de la Universidad de Medellín, ni de Colombia, sino es un fenómeno, pues digamos que mundial, porque lo ideal sería que todos los estudiantes que ingresan a un programa pues lo terminen, pero en ninguna parte del mundo se da esa realidad, siempre habrá deserción. El problema es que en nuestro medio la deserción es muy alta. Según estudios del Ministerio de Educación, la deserción está alrededor del 50%, dato que fue confirmado por la ministra de Educación esta semana en un programa de televisión en el cual decía que de 2 estudiantes que ingresaban a la universidad solo terminaba 1. Entonces un país que dedica, digamos que una parte muy pequeña de su presupuesto a la educación, y que además de eso sus estudiantes tienen que retirarse por múltiples causas, pues significa un problema muy grave a nivel social y a nivel personal. Las consecuencias entonces son fatales si no se le pone cuidado a este problema. Sí, porque yo me imagino que si sumamos el número de bachilleres que no tienen acceso a la universidad ni pública ni privada, bien sea por situaciones económicas o académicas, al 50% de deserción de quienes entran, estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población que podría ser universitaria, que deja de serlo pues por esas causas, ¿o no? Sí, claro, es que el fenómeno de la educación en Colombia es un fenómeno bastante delicado porque nosotros estamos registrando en este momento tasas del 13% de analfabetismo, que son muy altas para un país que se supone que ha hecho esfuerzos en educación. La cantidad de estudiantes que están terminando su bachillerato en este momento oscila alrededor del 25% de la población, pero no todos ingresan a la universidad. Y si de los que ingresan se retira el 50%, entonces estamos frente a un fenómeno supremamente delicado. Bueno, Luis, ¿y cuáles, de acuerdo a la investigación que ustedes realizaron, son las causas de esa deserción? Las causas, pues, como, ¿hay una específica, son varias, o a qué se debe la deserción de los estudiantes? Exacto. Nosotros hicimos un trabajo de tipo cualitativo y establecimos categorías para poder determinar las causas de la deserción. Esas causas las fundamentamos en el marco teórico que realizamos, donde presentamos investigaciones previas que se habían hecho a nivel nacional y a nivel también internacional. Dentro de estas categorías, pues obviamente se identifican las causas que corresponden a cada una de ellas. La causa más significativa, estoy hablando de la Universidad de Medellín, son las causas denominadas personales o de tipo personal y corresponden a la información que cada sujeto tiene del programa que va a realizar, a la motivación que tiene por la carrera y a las consecuencias que se derivan del perfil que ha elegido. En otras palabras, nosotros encontramos que muchos de los estudiantes que ingresan a un programa determinado no tienen claridad suficiente de lo que van a estudiar. No saben qué quieren realmente, de pronto están muy jóvenes para decidir eso, o no es un problema de edad. Yo creo que no es un problema de edad, más bien es un problema de claridad en los objetivos que persiguen y que muchas de las veces
Los procesos de inducción no apuntan a aclararles el perfil hacia el cual deben orientarse y se demoran 1 o 2 semestres para poder establecer esos procesos. Por ejemplo, un estudiante que escoja ingeniería ambiental, pues probablemente pensará que está muy orientado a lo ecológico y que tendrá salidas de campo a observar la naturaleza y hacer poemas. Y cuando lo reciben con cálculo en el primero o segundo semestre y se da cuenta que eso es estudiando, tiene que reorientar su elección vocacional. ¿Dónde podría, para esa causa específica, dónde podría estar la solución? ¿En el bachillerato, en la familia o en los primeros, en la universidad, pues como en la promoción que hace los programas? Nosotros en la investigación detectamos que hay una ruptura, pero supremamente grande, entre lo que es la educación básica secundaria y lo que es la universidad. Realmente las universidades no conservan mayor contacto con las instituciones de educación media, ni se proyectan a través de ellas para que los estudiantes conozcan su filosofía, sus perfiles, etcétera, etcétera. Entonces el estudiante hace una elección un poco azarosa o recomendada por vínculos afectivos, porque su papá terminó allá, o porque tiene una tía, o porque un amigo de la familia terminó en esa universidad, etcétera, etcétera. El novio está estudiando. El novio está estudiando y entonces vienen las conveniencias sociales, en fin. Pero nosotros consideramos en la investigación que es importante que las universidades mantengan un contacto específico, especialmente con estudiantes de 10 y 11, y donde los estudiantes puedan ir a la universidad, mirar su desarrollo, desempeño, y donde los docentes también puedan ir a la educación media, los docentes de la universidad me estoy refiriendo, a dar conferencias o a presentar la filosofía de la universidad, todo esto. Escúchame, en nuestra investigación encontramos un dato muy significativo, sí, y es que en la Universidad de Medellín, que está registrando en el año que terminamos la investigación 2003, el 41% de su población abandona las aulas universidades. Más o menos el 38-39% lo hace durante los 2 primeros semestres. Bueno, y eso me imagino que se debe también a otras causas distintas a esa falta de elección. Claro, claro. Nosotros también encontramos que el factor económico es un factor bastante determinante, que los procesos de rendimiento académico son significativos también dentro de la universidad, y que obviamente hay desplazamientos de familias o movilidad social que hace que se dificulte la continuidad también en la universidad. Pero para esta universidad específicamente la causa principal es de tipo personal. Los estudiantes o decaen en sus procesos motivacionales o simplemente se chocan contra un muro porque no encuentran lo que realmente van a buscar a la universidad. O sea, carecen de orientación en sus preferencias vocacionales. Doctor Luis, usted me decía ahorita que de todas maneras han hecho unas comparaciones con otras investigaciones que se han hecho. En ese como comparativo, ¿han encontrado que son similares las causas, por ejemplo, decir algo con las universidades públicas o otras universidades privadas, o son más o menos las mismas? Casualmente, mientras nosotros desarrollábamos esta investigación, un grupo de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Economía, estaba realizando otra investigación de la universidad. Tuvimos una sola oportunidad de intercambiar algunos conceptos, pero nosotros conocimos el estudio que ellos estaban realizando. Y ellos encuentran como causa primordial, pues obviamente, el factor económico en sus estudiantes. En eso habría alguna diferencia con los resultados que nosotros encontramos, pero no tan lejana, porque la causa número 2 de deserción de la Universidad de Medellín es el factor económico. Es decir, no hay con qué pagar la matrícula o no hay con qué sostener el semestre. Nosotros consideramos como un todo el factor económico, exacto, o sea, lo que el muchacho puede invertir en el sostenimiento de la universidad, no solamente la matrícula, sino también sus pasajes, compra de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cosa bien importante para tener en cuenta acá en estos procesos de investigación, y es que muchas de las veces los estudiantes salen como resentidos de la universidad, con sus profesores, con la misma institución, etcétera, etcétera. Nosotros encontramos en nuestra investigación que los estudiantes de la Universidad de Medellín salen con un altísimo concepto de los docentes, de la exigencia académica, de la utilización de los medios, de los procesos administrativos, y que
si en sus manos estuviera, regresarían a la universidad nuevamente. Esto es uno de los factores positivos de la deserción que encontramos nosotros. También quisiera aclararte lo siguiente. El promedio general de deserción es el 40.1 de la población. Pero hay diferencias entre las distintas carreras con respecto a ese índice de deserción. Por ejemplo, la Facultad de Comunicación es la facultad que menos deserción tiene en la universidad. Está alrededor del 20.7, lo que significa que podría ser una deserción tolerable, no aceptable porque, como te decía ahora, lo ideal sería que nadie se retirara de la universidad. Pero eso es prácticamente imposible, inclusive universidades que tienen altísimos procesos de selección, todos los estudiantes que se matriculan concluyen sus estudios. Nosotros encontramos comparativamente que, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, donde hacen unos procesos muy rigurosos en la selección de carreras como medicina, por ejemplo, su deserción es del 4%, lo que significaría un índice casi que ideal, pues, porque esa deserción obedecería a otras causas que no son precisamente la desmotivación por la carrera o cosas similares, sino variables intervinientes que de todas maneras se presentarían en la vida del estudiante. Sin embargo, cuando nosotros decimos que la causa es personal porque el estudiante no tiene claridad frente a lo que va a estudiar y que durante los 2 primeros semestres el estudiante prácticamente toma la decisión de no regresar a la universidad, nosotros aducimos en la investigación que desde este punto de vista sería un fenómeno fácil de controlar por parte de la universidad. Tratando de, en la selección, ir ubicando a la gente donde realmente tiene una motivación, una vocación, ¿no? Exacto, por una parte, y por otra parte ofreciéndoles muchos procesos de asesoría. Previos al ingreso. Exacto, casi que haciendo un acompañamiento del estudiante desde el momento en que toma la decisión de ingresar a la universidad hasta el momento en que se matricula. Sería una etapa. Nosotros no consideramos esa deserción que algunos investigadores la llaman deserción temprana, que es cuando el estudiante es admitido pero no se matricula. Porque consideramos que si no tiene vínculos con la universidad realmente no es estudiante de la universidad. Además puede haber entrado a otra, pues, es decir... Exacto, se presenta a varias universidades y tiene distintas opciones, por eso desechamos esa categorización. Pero nosotros consideramos que el estudiante como tal de la universidad empieza a tener ese carácter cuando es registrado en la oficina de admisiones y que le deserta cuando esa vinculación se rompe por el motivo que sea. Ahorita me llama la atención una cosa que usted decía, Luis, es que en la Universidad de Medellín muchos estudiantes, si de ellos dependiera, volverían a la universidad. ¿En la investigación contemplan ese porcentaje de estudiantes que en determinado momento interrumpen sus estudios y luego vuelven o no lo tocan? No analizamos específicamente ese factor porque el objeto de nuestra investigación era identificar las causas. Y esa identificación de causas la hacíamos desde el punto de vista de general, o sea, la totalidad de estudiantes, toda la población, que fueron alrededor de 9.700 estudiantes, y desde el punto de vista de las distintas facultades. ¿Por qué? Porque hay facultades que están registrando índices de deserción más elevados que otras, por lo tanto su nivel de riesgo es mucho más alto. Encontramos, por ejemplo, que la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de Contaduría tienen índices de deserción bastante significativos. Eso significaría que están en un riesgo muy alto frente a la universidad y frente a la continuidad de las facultades, y que su nivel de atención tiene que ser muy distinto al que podría tener comunicación, donde la deserción es relativamente baja. Profesor, vamos a ir a unos mensajes y ya volvemos de nuevo con más laberintos y el tema que estamos tratando hoy, que es la deserción de los estudiantes universitarios. Seguimos en Laberintos, hoy estamos tratando el tema de la deserción de los estudiantes universitarios con el doctor Luis Beltrán Pérez Rojas. Doctor Luis, ¿a qué conclusiones llegan ustedes con esta investigación? Nosotros tenemos unas conclusiones de carácter institucional, otras de carácter personal desde el punto de vista de los estudiantes y otras que podrían ser desde los procesos internos y de la institución.
Desde el punto de vista personal, la principal conclusión de nosotros es que el estudiante llega sin una preparación adecuada a la universidad. Preparación de tipo académico, preparación de tipo vocacional o de tipo cognitivo, diríamos nosotros, y, y por tanto se vuelve a replantear su proceso durante el transcurso de los primeros semestres. Otra conclusión a la que llegamos nosotros es que la institución de alguna manera no hace un seguimiento de los estudiantes desde el momento en que se matriculan, de tal manera que el estudiante no tiene una persona con la figura de asesor o de consejero, como lo quieran llamar, a la cual podría acudir en los momentos de tomar una decisión, y a veces se ve abocado a hacerlo individualmente sin un análisis muy profundo de esa realidad, o simplemente porque se siente decepcionado por el bajo rendimiento en una asignatura, por no haber tenido métodos de estudio adecuados o algo similar. También consideramos que la situación económica del país es un factor que juega un papel muy importante en contra de los intereses y los ideales de los estudiantes. De tal manera que los bajos niveles de ingreso y los elementos que hay con respecto a la responsabilidad de los padres, con respecto a otros hijos en su formación profesional, hace que algunos se tengan que sacrificar precisamente por sus hermanos y tienen que abandonar la universidad. Y también diríamos nosotros que la falta de subvención del Estado por estos estudiantes, así estén en universidades privadas, pues los hace mucho más vulnerables a tener que retirarse de la universidad. Entonces son esos dos factores fundamentalmente, la parte que tiene que ver como con el estímulo, la vocación del estudiante, y la parte económica como y la parte económica también. Los elementos centrales. Exacto, pero también juega un papel muy importante la preparación académica con que llegan los estudiantes a la universidad, claro, que no tienen la capacidad de asimilación o de comprensión para poder adaptarse a la vida universitaria. Entonces llegan con unos niveles muy bajos de conocimientos y no pueden responder al nivel de exigencia. Bueno, ¿y qué recomendaciones desde el estudio que ustedes hacen podemos tener para tratar de solucionar ese problema o controlarlo por lo menos al máximo? Nosotros planteamos varias recomendaciones que podrían controlar este fenómeno de una manera pues bien eficiente. Una sería establecer relaciones de continuidad con algunos colegios de bachillerato que tuvieran filosofías similares a la Universidad de Medellín, de tal manera que el estudiante no vea ese paso tan escabroso pues de que terminó su bachillerato y va a la universidad de un mundo 100% diferente, sino que se le prepare por medio de la unificación de criterios, tanto de los profesores del colegio. ¿Que se parezca más el colegio a la universidad? Okay. Sí, que haya una preparación en torno a significarle a ellos qué es lo que van a encontrar, de tal manera que ese descubrimiento no lo hagan de manera azarosa, sino que vengan preparados a lo que van a encontrar, inclusive que ya hayan tenido algunos entrenamientos. Consideramos también que es muy importante que se haga una especie de diagnóstico de los estudiantes. Y aquí encontramos una concordancia muy interesante, porque nosotros concluimos la investigación en el 2003 y a partir del 2004 y 2005 el Ministerio elabora un instrumento con la colaboración de varias universidades, por medio del cual todo estudiante que llega a la universidad, con la consideración de distintos factores, se le puede hacer un diagnóstico de probabilidades de su permanencia en la universidad. Entonces, si eso se conoce previamente, se tomarían los estudiantes más vulnerables para hacerles un acompañamiento y evitar la deserción de los mismos. La otra recomendación que nosotros hacemos es que se cree un equipo fuerte de trabajadores sociales que puedan visitar la familia, de psicólogos educativos que puedan hacer la orientación de estudiantes y que se le dé un entrenamiento a los profesores de primer semestre para que desarrollen actividades de escucha en torno a las dificultades de sus estudiantes. Bueno, don Luis, el tiempo se nos acabó por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, mucho gusto, pues, hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Laberintos y una nueva investigación.